Dios te bendiga, sea la paz contigo. Hoy vamos a hablar sobre minimizar la palabra de Dios. En Jeremías 44:27 dice: He aquí, yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto serán consumidos. La palabra de Dios lo que busca es edificar nuestras vidas, cambiarnos y transformarnos de tal forma que cada vez nos parezcamos más a Cristo. Desafortunadamente, para muchos cristianos, esto significa dejar un estilo de vida que a ellos les gusta, que a ellos les parece adecuado. Sin embargo, Dios nos está pidiendo, número 1, que nos arrepintamos, que escuchemos su palabra. En este momento, el pueblo estaba con el profeta en Egipto, y el pueblo seguía haciendo sus abominaciones, sus maldades. No se habían arrepentido de sus pecados. Esto quería decir que seguían ofreciendo ofrendas a dioses falsos, en este caso a la reina del cielo. Esa reina del cielo que era un dios pagano. Y decían ellos: es que nosotros seguiremos ofreciendo ofrendas a nuestros dioses. Muchas veces así somos los cristianos. Yo sigo ofreciendo al Señor mis ofrendas, pero también a mis dioses falsos, también a lo que yo quiera. Y fíjate lo que hacían ellos. En este caso las mujeres decían: cuando nosotros ofrecíamos ofrendas a la reina del cielo nos iba bien, y cuando dejamos de ofrecer nos va mal. Y aparte, tenemos consentimiento de nuestros esposos. Estas personas no habían entendido por qué habían terminado en Egipto. No habían entendido por qué Babilonia los había conquistado. Todavía seguían en su propia necedad, todavía seguían en su propia incredulidad, seguían con su idolatría, seguían con su necedad, y eso que eran pueblo de Dios. Ahora imagínate un cristiano en la actualidad. Sí puede ir a la iglesia, puede participar en las oraciones, puede participar en algún servicio dentro de la iglesia, pero en realidad no ha dejado de ofrecer incienso u ofrenda en su defecto a los dioses falsos, a los dioses paganos de este mundo. Puede parecer que no pasa nada, pero posteriormente empezamos a ver las consecuencias de nuestra maldad, y le decían a Jeremías: no te oiremos, no haremos lo que tú nos estás diciendo. Fíjate el problema de este pueblo. Jeremías les decía: dejen de seguir ese ídolo falso, dejen de ofrecer esa ofrenda a la reina del cielo. Y ellas decían: no, seguiremos haciéndolo, seguiremos ofreciendo ofrenda. Es decir, no tenían oído para entender, ni oído para que la palabra de Dios entrara a su corazón. ¿Cuántas veces nosotros como individuos somos así? El pastor o el ministro o algún líder de la iglesia nos dice: es que no hagas esto, no te oiremos, yo seguiré haciendo lo que yo quiero y como a mí me plazca. Porque aún ellas más bien decían: seguiremos haciendo lo que nosotros queremos y como nosotros nos gusta. No, espérate, nosotros no nos debemos a nosotros mismos, nosotros nos debemos a aquel que derramó su sangre allí en la cruz. A Él es al que nos debemos. Y entonces el Señor dice: voy a reprender a este pueblo, voy a reprender la maldad de ellos que habían salido de Judá, de Jerusalén, para escapar del ejército de Babilonia. Ellos pensaban que en Egipto iban a estar mejor, que en Egipto podían seguir ofreciendo sus ofrendas a dioses paganos, que en Egipto podían hacer lo que a ellos les parecía mejor. ¿Y sabes qué? No era cierto. Dice: Dios se acordó de ese pueblo y no sufrirá más sus rebeliones. Era una reprensión contra el pueblo. El pueblo pensaba que estaba bien. El pueblo pensaba que hacía la voluntad de un Dios.
Pero ese mismo Dios al que ellos adoraban, la reina del cielo, dicen ellos, no los libró del ejército de Babilonia, ni en Jerusalén, ni en Egipto. Y muchas veces nosotros tenemos otro Dios que parece poderoso, pero no nos libra de nuestra maldad, no nos libra de nuestra iniquidad. Y dice, hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra el Señor, y en lugar de arrepentirnos viene el siervo de Dios y nos dice, arrepiéntate de tus pecados, y todavía nosotros dignos. ¿Y quién eres tú para juzgarnos? ¿Y quién eres tú para decirnos? ¿Quién te puso como rey sobre nosotros? Es necesario que como pueblo tengamos un corazón dispuesto a ver que hemos pecado, un corazón dispuesto a ver que hemos fallado delante de la presencia de Dios y que no estamos haciendo su voluntad. Porque Dios mandó a Jeremías y el pueblo ni en Jerusalén ni en Egipto le hizo caso. Y hoy nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a los siervos de Dios en la congregación, y van y nos dicen, es que eso que estás haciendo no es lo mejor, y nos enojamos y nos molestamos y no queremos escuchar y pensamos que así como lo estamos haciendo está bien. Pero Dios está diciendo, no puedes tener un pie más que en la iglesia, en la voluntad de Dios, y otro pie en tu propia voluntad. Este pueblo de Judá tenía un pie, según ellos, en la voluntad de Dios y otro pie con la reina del cielo. Y es más, le daban más prioridad a la reina del cielo. Y vuelvo a insistir, no se habían dado cuenta que habían llegado hasta Egipto por sus propias maldades, por sus propias necedades, por sus propias incredulidades. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que hemos llegado a una decadencia espiritual y seguimos ofreciendo incienso o ofrenda, por decirlo metafóricamente, a nuestros dioses falsos, a nuestras necedades, a nuestras incredulidades. Es hora de que nosotros cambiemos. Es hora de que nosotros escuchemos la reprensión de parte del siervo de Dios. Desafortunadamente hay siervos de Dios que te dicen, no te preocupes, ni siquiera le llames pecado. Fue un error, fue una consecuencia. No, sí, pecado. Porque por estar, dice en otra parte de la palabra, sanando con liviandad el pecado de mi pueblo, entonces es que no nos damos cuenta que estamos mal. No sanes con liviandad, no digas el Señor no se molesta. No, sí, el Señor se molesta. ¿Por qué? Porque si eres lo suficiente para cumplir el voto a un ídolo falso, pero no para cumplir el voto al Dios verdadero. Entonces dice, Dios habló, no cumplas el voto, y aún dijo, ya en Egipto no será invocado mi nombre, y yo castigaré a esa nación, porque en lugar de acercarlos más al Señor, se alejaron más. Entonces el Señor quería que su pueblo le alabara. El Señor quería que su pueblo le glorificara, pero no en Egipto, sino en Jerusalén, en Judá, pero nunca fueron lo suficientemente esas personas que deberían de tener una devoción, una relación y una religión verdadera con Dios. Solamente decían, no, es que no pasa nada. Y aún fíjate lo curioso que es la cosa. Jeremías fue perseguido por decir lo que iba a pasar con el pueblo de Jerusalén. Y había profetas falsos que terminaban muertos por hablar en contra de Jeremías y perseguir a Jeremías. Más que a Jeremías, el mensaje de Dios. Y ni aún así se daban cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal. Es hora de que tú te pongas a analizar y pensar qué es lo que Dios te está pidiendo, qué es lo que Dios quiere de ti, porque no solamente se trata de decir no es esto y lo otro, sino que el Señor esperaba de ese pueblo de Jerusalén, de Judá, un arrepentimiento sincero. Aún vieron caer primero a Israel por medio de los asirios y no les importó. Seguían ofreciendo incienso, seguían ofreciendo ofrenda a la reina de los cielos y ellos pensaban que estaban bien.
Es hora de que escuches la reprensión del siervo de Dios y que lleves tu vida de acuerdo a la voluntad del Señor, porque eso es lo único que a nosotros nos libra. Gracias por escucharnos y que Dios te bendiga y que Jesús siga siendo esa exhortación, esa reprensión para nuestras vidas, porque si no es por Jesús, no tenemos esperanza y no hay más para nuestras vidas. Amén y emuná.